La historia de Sudamérica, tal como la conocemos, pudo haber sido completamente diferente. Hay un conflicto, una guerra devastadora, que no solo casi borró a una nación del mapa, sino que también aniquiló un futuro que, quién sabe, podría haber cambiado el continente para siempre. Vamos a meternos de lleno en esa historia perdida. Todo arranca con esta pregunta. Solemos pensar en la historia como algo ya escrito, ¿no? Como una línea recta. Pero, ¿qué tal si un evento clave hubiera tenido un resultado distinto? ¿Qué pasaría si Paraguay, contra todo pronóstico, no hubiera perdido la guerra más sangrienta de Sudamérica? A ver, imaginemos por un segundo esa realidad alternativa. No es que Paraguay solo sobrevive, no, gana y se convierte en una potencia regional. Anexa Formosa, Chaco, Misiones, incluso el Mato Grosso. De repente emerge un gigante en el corazón de Sudamérica. Pero bueno, para entender por qué esta derrota fue tan catastrófica, tenemos que ver qué era exactamente lo que estaba construyendo el Paraguay de verdad. Y es que, antes de la guerra, Paraguay era distinto. Muy distinto. No estaba siguiendo el guión del resto de los países de la región. Estaba armando un proyecto propio, único, que lo ponía en un rumbo completamente diferente al de sus vecinos. Y esto es lo que hacía a Paraguay tan especial. Bajo el gobierno de Carlos Antonio López, el Estado era el motor de todo. Ojo, no se trataba solo de exportar materias primas como los demás, no, estaban construyendo su propia industria. La primera fundición de hierro del continente, astilleros, telégrafos, era una modernización autónoma. Un proyecto soberano que no se había visto en ningún otro lugar. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay todo un debate. Por un lado, está la historia más tradicional de Paraguay, que habla de una época dorada, casi perfecta, ¿no? Pero por otro lado, hay análisis más recientes que nos pintan un cuadro un poco más complejo. Un gobierno que aprendía sobre la marcha, que se enfrentaba a desafíos técnicos gigantes y que básicamente improvisaba con lo que tenía. No era un plan maestro sin fallas, sino un intento audaz, valiente y lleno de tropiezos. Y esta cita, la verdad, lo dice todo. Ilustra perfectamente la mentalidad de la época. Para la élite paraguaya, crear su propia moneda no era solo un asunto económico. Para nada. Era la máxima expresión de soberanía, de ser dueños de su propio destino. Esa ambición de ser una nación independiente en todos los sentidos, esa es la clave para entender lo que estaba en juego. Claro, un proyecto tan ambicioso y tan autónomo inevitablemente iba a generar tensiones. El ascenso de este Paraguay, aislado y proteccionista, lo puso en un curso de colisión directo con los intereses de sus vecinos, que eran mucho más grandes y poderosos. ¿Y sobre el origen del conflicto? Bueno, no hay una sola respuesta. Algunos historiadores señalan la política exterior, digamos, un poco agresiva del sucesor de López, el mariscal Francisco Solano López. Otros apuntan a las ambiciones territoriales de Brasil y Argentina, que veían con mucho recelo cómo se fortalecía Paraguay. Y hay una tercera visión, muy popular, que sugiere que el Imperio Británico no veía con buenos ojos un modelo de desarrollo que no seguía sus reglas de libre comercio. Al final, el escenario quedó así. Paraguay completamente solo. Y del otro lado, una coalición formada por el Imperio del Brasil, Argentina y Uruguay. Una desproporción de fuerzas que era francamente abrumadora desde el primer día. La guerra fue una catástrofe que duró más de 5 años. Empezó con disputas, pero escaló rapidísimo con la firma de ese tratado secreto que ya revelaba las verdaderas intenciones de los aliados. Luego vinieron batallas de una brutalidad increíble, como la de Tuyutí, hasta la caída de Asunción y la persecución final de López. No fue una guerra más, fue una guerra total. Las consecuencias de la derrota no fueron solo militares, fueron la aniquilación casi total de un pueblo y de su proyecto. El contraste con esa idea inicial de un gran Paraguay es simplemente desolador. Las cifras son difíciles de procesar, ¿eh? Se calcula que el 70% de la población paraguaya desapareció. Ojo, no es que murieron en combate, es que desaparecieron. Un colapso demográfico que no tiene comparación en la historia moderna del continente. Y el detalle es todavía más brutal. De los hombres adultos se estima que murió casi el 80%. Pensemos en lo que eso significa. Un país que se queda literalmente sin hombres. Una herida tan profunda que tardaría más de un siglo en empezar a sanar. Y junto con la gente, se perdió el territorio. A Paraguay lo obligaron a ceder casi el 40% de sus tierras. Y no cualquier tierra. Eran regiones riquísimas en recursos que eran clave para su proyecto. El futuro se desangraba por todos lados. Y aquí está el punto clave, lo que de verdad tenemos que entender.
La guerra no solo destruyó un país, destruyó una idea. Ese experimento de un desarrollo autónomo proteccionista, impulsado desde adentro, fue erradicado por la fuerza. A Paraguay se le abrieron las puertas a la influencia y al capital extranjero, y un modelo alternativo para Sudamérica fue aniquilado. Más de 150 años después, la guerra de la Triple Alianza no es un capítulo cerrado. Para nada. Su sombra se sigue proyectando hasta hoy y su memoria sigue siendo un tema sensible, doloroso y muy presente. Hay una frase que resume esto a la perfección. Para los países que ganaron, a menudo es un episodio incómodo en su historia oficial. A veces hasta se minimiza. Pero para Paraguay es la Guerra Grande, el evento que funda su identidad moderna. Una herida abierta que nunca ha dejado de sangrar. Y la prueba de que este debate está más vivo que nunca es esto. Hace muy poco, en 2022, la presentación de este informe en el Parlasur, que investiga los crímenes de guerra cometidos, ha vuelto a poner sobre la mesa los reclamos de reparación histórica. El pasado, como vemos, se niega a quedarse quieto. Y con esto volvemos al principio. El caso de Paraguay nos obliga a pensar en la historia no solo como el recuento de lo que pasó, sino también como el eco de todos esos futuros perdidos. Es la historia de un camino que no se tomó, un camino que quizás podría haber cambiado el destino de todo un continente. Miren, en la historia de Sudamérica hay cicatrices, y algunas son muy profundas. Pero pocas se comparan con esta. Una guerra que no solo redibujó el mapa, sino que aniquiló el futuro de una nación que se perfilaba para ser completamente diferente a las demás. Y esto nos lleva a la pregunta central, ¿no? ¿Qué pasaría si la guerra de la Triple Alianza nunca, pero nunca, hubiera ocurrido? ¿Cómo sería Paraguay? ¿Cómo sería todo lo que conocemos hoy? Para entender la magnitud de lo que se perdió, tenemos que viajar un poquito para atrás, porque antes de la catástrofe, Paraguay era una rareza, una anomalía en el buen sentido. Estaba construyendo un camino que nadie más en la región se atrevía a tomar. A ver, tratemos de visualizarlo. Un país donde el Estado era dueño de casi todos los recursos clave. Hablamos de la primera fundición de hierro de toda Sudamérica. Tenían su propia red de trenes, de telégrafos, hasta astilleros que fabricaban sus propios barcos a vapor. Y ojo, todo esto sin depender de capital extranjero. Era un proyecto nacional, autónomo, algo que simplemente no se vería en la región. Y de repente, ¡puf!, todo ese proyecto se hizo humo. Porque esta guerra no fue solo una derrota en el campo de batalla. Fue un colapso casi total de una nación. Un quiebre tan profundo que sus efectos se sienten hasta el día de hoy. Y si hablamos de los efectos, empecemos por los números, que, la verdad, son difíciles de procesar. Se calcula que Paraguay perdió hasta un 70% de su población. A ver, para que se entienda, de cada 10 personas, 7 murieron. Es por lejos la tasa de mortalidad más alta de cualquier guerra moderna. Una locura. Y si lo vemos por género, es todavía peor. Para la población masculina fue prácticamente un exterminio. Al final de la guerra, la proporción era de más o menos 4 mujeres por cada hombre que sobrevivió. Imagínense el impacto social, la herida demográfica que dejó eso. Y no solo fueron las personas. Paraguay también perdió una parte enorme de su territorio. Estamos hablando de unos 160.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi el 40% de lo que reclamaba, que terminaron en manos de Argentina y Brasil. El mapa de Sudamérica literalmente se redibujó a la fuerza. Pero los números a veces se quedan cortos, ¿no? La verdadera tragedia está en las historias pequeñas, en los detalles. Los relatos de la época son desgarradores. Pueblos enteros que simplemente desaparecieron. En un lugar como San Joaquín quedaron 30 sobrevivientes. En Carmen del Paraná, 29. Nada. ¿Y se acuerdan de ese proyecto de desarrollo autónomo que mencionamos? Bueno, quedó hecho cenizas. La ruina económica fue total. Un informe de la posguerra lo resume con una frialdad que duele. Ya no había ni agricultura, ni comercio, ni industria. Se acabó. Y es justo acá donde la historia se parte en dos. Por un lado, la línea de tiempo que conocemos. Un Paraguay destrozado, dependiente, que tardó décadas en reconstruirse desde la aniquilación. Y por el otro, un universo alternativo, uno donde la guerra no pasa y ese camino de industrialización, de autonomía, simplemente continúa. Ok, entonces, juguemos un poco con esa idea. Imaginemos ese otro camino.
¿Cómo se vería esa trayectoria si nunca se hubiera interrumpido? ¿Qué clase de país habría surgido de ese impulso inicial? Pues lo más lógico es pensar que la expansión habría seguido su curso, ¿no? Más trenes, más telégrafos, consolidando sus industrias estatales. Y claro, manteniendo un ejército moderno, pero no para la conquista, sino para algo muy preciado: defender su autonomía. Y acá hay un dato que es increíble, de verdad. Fíjense. En nuestra historia, mientras Argentina y Brasil recibieron millones de inmigrantes europeos, Paraguay apenas atrajo a unos 25,000. ¿Por qué? Bueno, la guerra. Sin esa destrucción, siendo un país estable y con futuro, Paraguay podría haberse convertido en un imán para la inmigración. Eso habría cambiado su demografía, todo. Ahora pensemos en grande, porque un cambio así de drástico no se habría quedado solo dentro de Paraguay. Un Paraguay fuerte y próspero habría cambiado todo el tablero geopolítico de Sudamérica. Miren, con esa industria y esa autonomía, Paraguay no habría sido el estado tapón entre dos gigantes. No, se habría convertido en un tercer polo de poder en la Cuenca del Plata. Habría desafiado la hegemonía de Brasil y Argentina, y quizás, solo quizás, sin el trauma de la guerra, su sistema político interno habría sido mucho más estable, más pluralista. Ok, sé lo que algunos podrían estar pensando. ¿De qué sirve todo esto? ¿Es solo un juego mental, un ejercicio de imaginación? ¿O hay algo más en preguntarse qué hubiera pasado si? Pues sí que importa, porque nos obliga a pensar en las verdaderas razones de la guerra. Quizá no fue solo por tierras o ríos. Como dice el historiador Felipe Piña, tal vez el objetivo real era aplastar un modelo autónomo de desarrollo. Un modelo que era un mal ejemplo para una región que se estaba integrando al mundo de una manera muy distinta. Por eso este tipo de ejercicio no es una fantasía, es una herramienta de análisis. Al imaginar lo que se perdió, lo que fue borrado del mapa, podemos empezar a entender el verdadero costo, la verdadera escala de lo que sí pasó. Es una forma de medir el tamaño de la sombra que proyecta la historia. La historia es lo que sucedió. Claro. Pero lo que pudo haber sido nos dice muchísimo sobre por qué sucedió. Y nos deja con una pregunta que resuena, ¿no? ¿Cuántos otros futuros posibles, cuántas otras versiones de nuestro mundo han sido definidas o eliminadas por un solo momento crucial en la historia?